Muy buenas amigos metaleros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy de vuestro anfitrión aquí en el canal del Dragón de YouTube Oro Plata. Los que seguís el canal ya sabéis que nos encanta el oro. ¿Por qué nos gusta el oro? Bueno, pues porque es reserva de valor, porque nos protege frente a la inflación, porque nos protege frente a políticas económicas absolutamente irracionales, que suelen ser bastante comunes últimamente, nos puede complementar la pensión y además es una inversión bastante discreta. El cobre. No es la primera vez tampoco que hablamos del cobre en el canal. ¿Por qué? Porque es un metal básico, metal industrial, que realmente es el músculo de la expansión socioeconómica. Sin cobre no hay expansión socioeconómica. Y por supuesto es el termómetro de la economía real, la economía de tocar, lo que nosotros podemos percibir a pie de calle. ¿Qué pasa si juntamos estos dos conceptos, cobre y oro, y obtenemos pues el ratio cobre-oro, muchas veces bastante ignorado por los analistas, y la verdad es que nos puede dar bastante información de qué puede pasar a medio plazo, sobre todo cuando estamos pensando en invertir, ya sea en renta variable, ya sea en oro, ya sea en plata, ya sea en commodities. Acompañadme que os voy a contar qué nos puede descubrir, qué datos nos puede descubrir este ratio cobre-oro. Agradecemos este episodio de YouTube a los suscriptores del Patreon Dragón Oro Plata. Dentro de Patreon, en el Club Dragón Oro Plata, vemos cuál es la manera más eficiente de invertir en metales preciosos, cómo cambiar tu fiat por dinero real, oro y plata. Hemos comentado en la presentación de este episodio que el cobre es el termómetro de la economía real, de la economía de tocar. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque prácticamente todo lo que podemos tocar tiene cobre. Fijaos, estamos hablando de inmobiliario, estamos hablando de todos los tipos de industria, estamos hablando de automoción, estamos hablando de energía, e incluso si no está relacionado con la electricidad, también tiene aplicaciones en cuanto a tuberías, conducciones, especialmente para, neumática, fluidos que necesitan cierta presión, etcétera. Es decir, lo tenemos en todos los lados. La demanda es básica. Si hay demanda de cobre, el precio sube, hay temperatura en la economía, las cosas se mueven, las cosas se crean, se tocan. ¿Quién lleva la demanda? Pues sobre todo China, claro, que son los que fabrican las cosas de tocar. 59% de la demanda mundial de cobre. Estados Unidos apenas un 6%, Alemania un 4%, Japón un 3%. Corea del Sur un 2% y el resto del mundo un 26%, pero esto prácticamente es Asia, es decir, Asia se lleva gran parte de la producción de cobre del mundo. El crecimiento real socioeconómico y el cobre son directamente proporcionales. Esa economía de tocar más allá de los dígitos en los ordenadores, de los papelitos de colores y de las cositas que se crean de la nada. Esto no se crea de la nada, esto hay que minarlo o extraerlo y luego pues transformarlo de tal manera que nos sirva para crear bienes y crear servicios. Lógicamente toda esta broma hay que pagarla y solo mediante un crecimiento orgánico, es decir, invierto en espera de tener retornos mayores, pues esto es posible, es sostenible, pero lógicamente y últimamente este crecimiento de la demanda de cobre muchas veces es no orgánico, es a base de deuda. ¿Por qué? Porque está tirando un montón las renovables. Aquí es donde la demanda de cobre por tema de electrificación está aumentando de manera dramática. Aquí fijaos, copper among the most critical minerals needed for clean energy technologies. El cobre es crítico para la solar, para la eólica, para la electrificación general, para las baterías, para la bioenergía, para la nuclear. Es un elemento crítico. Problemita.
Pues que no hay para todo esto que se pretende aquí en este episodio, que os dejo abajo el link. Cortocircuito 2030, hablamos y estudiamos el caso del cobre. No hay cobre para la transición energética. Es decir, la producción de cobre es más o menos estable, pero las expectativas de crecimiento, como veis aquí, de la energía renovable es absolutamente brutal. ¿Y cómo se paga eso? Porque claro, las energías renovables distan de ser las energías más rentables, pues a base de deuda, de papelitos, construyendo de la nada, construyendo en deuda. Algo que realmente es preocupante, porque si aumenta muchísimo la deuda, ya sabéis, pagamos todos y nuestros nietos también. Pero si no se aumenta en deuda, hay que crecer de verdad. Y no tengo claro que la energía renovable a estos niveles sea capaz de crecer por sí misma con los beneficios que se esperan futuros. Hemos visto que el cobre puede crecer de dos maneras fundamentalmente. Por un lado, puede crecer de una manera orgánica, es decir, creando riqueza socioeconómica a través de deuda sana que pretendemos invertir de tal manera que seamos capaces de recuperar esa deuda y además crear un beneficio extra a medio o largo plazo. Y bien, también puede crecer de manera inorgánica a través de papelitos en industrias deficitarias o poco competitivas. Tiene dos lados de la misma moneda. Por otro lado, el oro solo crece de manera orgánica y estamos hablando oro de tocar. ¿Por qué? Porque es valor en sí mismo, no depende de nadie, no tiene contraparte y se ve favorecido por la deuda de los demás. Cuanto más deuda tenga todo el mundo, más vale tu onza de oro en la mano. Un clásico, pues evidentemente, si estamos hablando de deuda, mejora en tipos bajos. Cuando hay tipos bajos, en teoría e históricamente, la valoración de tu oro en la mano y su cambio con el fiat, con la divisa fiduciaria, aumenta. Curiosamente, en los últimos tiempos se está dando el fenómeno inverso. Tiene mucha estabilidad en tipos altos. Ahora recordad que estamos en torno al 5% y ahí está aguantando arriba como un campeón. Y también en un entorno de máximos del SP500 que dices, madre mía, esto no viene en los libros. Y así es, porque en los libros viene que es un activo perfecto para estanflaciones, para inflaciones muy potentes o para recesiones, es decir, para momentos de trinchera. Y ahora mismo con el SP500 no parece que estemos en ninguno de estos dos. Bueno, la parte de inflación yo creo que sí, pero de lo demás, aparentemente y según las cifras, pues parece ser que no. Otro dato importante, a los bancos centrales les encanta tocar, lo hemos estado comentando en el canal. Si ellos tocan y tienen el control de la macroeconomía y de los tipos y de la divisa en circulación y lo que les gusta es tocar oro, pues es un activo que ahora mismo yo tocaría. Vamos a empezar ya a meternos en harina y ver cómo se relacionan oro y cobre. Lo primero, que son dos metales que cotizan en el mercado internacional de futuros. ¿Y en qué cotiza eso? En dólares, con lo cual es absolutamente esencial el impacto que tiene el valor dólar en el precio de cobre y de oro. Ya sabéis, el dólar index DXY, que lo hemos analizado más de una vez y más de dos en este canal. Bueno, ¿cómo se comporta el cobre frente al valor del dólar? Pues fijaos que tiene una correlación ligeramente negativa. Tradicionalmente veis cómo nos sube el dólar, el valor del dólar, y nos baja el valor del cobre. ¿Por qué es así? Bueno, pues una razón muy sencilla. Si tú tienes una divisa nacional y vas al mercado internacional a comprar cobre, primero tienes que transformar esa divisa nacional en dólares. Y esos dólares evidentemente son caros, con lo cual tienes que emplear mucha mayor cantidad de tu divisa nacional en comprar dólares para luego ir a comprar cobre. Entonces, lógicamente, hay muchos que se echan atrás y dicen, ojo, que el cobre está muy caro. Y entonces la demanda baja, con lo cual el precio en general baja. Fijaos cómo esta rutina sigue más o menos a lo largo de la historia, como si hay una bajadita
del índice dólar hay una subidita del oro y aquí, perdón, del cobre, y aquí lo mismo, hay una bajadita del cobre, es porque los valor del dólar va aumentando. Evidentemente esto no es ley y mucho menos cuando hablamos de la época COVID, donde han pasado cositas muy raras. Fijaos este periodo que realmente no se cumple lo que estamos hablando, como nos sube el valor del cobre, pero además nos sube en paralelo el valor del índice dólar. Ya desde finales de 2022 la cosa se vuelve a normalizar y frente a subidas de este índice dólar, pues bajaditas del precio del cobre, que era lo que nos tendría acostumbrados en esta zona desde pre-2020, pre-COVID. ¿Qué es lo que pasa con el oro? Bueno, pues con el oro es algo que ya hemos explorado varias veces en este canal. La correlación es bastante más negativa y suele ser muy habitual que cuando haya subidita de tipos, pues que nos baje el valor del oro. Algo que realmente no está pasando actualmente. Aquí veis cómo en tipos de 5% extra, pues estamos en valores de oro cerca o por encima de los $2.000. Algo bastante inaudito en lo que es la historia económica reciente. Bueno, ya hemos hablado del índice dólar. ¿Con qué se relaciona el índice dólar de manera clarísima? Pues lógicamente con los tipos de interés y por supuesto los tipos de interés nos dan la pauta de a cuánto se paga la deuda americana a 10 años. Es decir, mayor valor del dólar, mayor tipos de interés, evidentemente voy a recibir más a 10 años, dentro de 10 años, por esta deuda americana. Una correlación bastante amplia, de 0,82. Entonces, ahora la idea que vamos a tener es, pues eso, contrastar el ratio oro-cobre con estos bonos, este rendimiento, este interés que nos da la deuda americana a 10 años. Vamos a ver qué lectura podemos sacar de aquí. ¿Cómo funciona este ratio cobre-oro? Bueno, pues lo primero decir que este ratio es la relación que hay entre una libra de cobre en el mercado internacional de futuros y una onza spot de oro. Bueno, ¿y esto qué significa? ¿Qué nos da? ¿Qué idea nos da? Bueno, pues nos da una idea de la temperatura relativa de la economía mundial. ¿Y eso cómo es posible? Bueno, fijaos que es muy fácil de ver. Si este ratio sube, es decir, el precio del cobre sobrepondera al oro, es que hay mucha demanda de cobre. ¿Y qué hemos visto que ocurre si hay mucha demanda de cobre? Pues que hay alegría, hay mobiliario, hay industria, hay electrificación, se mueven cositas, hay más coches, se crean, hay la demanda de la industria, es decir, hay alegría, la economía va al ataque, estamos jugando con 4 delanteros y vamos a por el quinto. Esa es los síntomas que te da un cobre-oro, un ratio de cobre-oro alto. Por el contrario, un ratio cobre bajo es al revés. La economía está fresquita, el cobre no lo quieren, hay una demanda bastante limitada y el dinero, en vez de fluir hacia el cobre, nos fluye hacia el oro. Hay pesimismo en la economía y estamos jugando a Marrategui, estamos jugando con 5 defensas reservones. Estamos ahí a ver aguantando el 1-0. Entonces, ¿qué relación? Ya hemos visto que ambos doses, cobre y oro, tiene relación con el dólar index y este a su vez tiene relación con los rendimientos del bono a 10 años. ¿Qué ocurre entre esta relación de cobre-oro y los bonos a 10 años, ese interés a 10 años? Pues como veis, siempre siguen la misma tendencia y normalmente es el cobre-oro el que lleva la tendencia y luego los intereses o la tasa de interés, el rendimiento del bono, lo sigue. Fijaos, aquí lo veis muy fácil. Aquí veis cómo hay una subidita de este ratio de cobre, pues hay aquí una pequeña subidita de intereses. Hay una bajadita de este ratio cobre-oro, pues tenemos una bajadita de las tasas de interés. Y fijaos cómo van siguiéndose. No, evidentemente esto no es, como podéis ver, no es matemático, pero sí es cierto que a 6 meses, por lo menos 6 meses vista, si hay una ratio cobre-oro potente, es decir, hay mucho calentamiento de la economía,
las tasas de interés tienden a subir, es decir, los rendimientos del bono tienden a subir para corregir ese calentamiento relativo de la economía. Y lo contrario también es cierto, es decir, si la economía está deprimida, hay fresquito en la economía y el ratio cobre-oro está por los suelos. ¿Qué es lo que hace? Hay que incentivar, hay que dar un poquito de calorcito a esta economía y lo que ocurre es que normalmente se bajan tipos para facilitar que la gente pues, pueda invertir en cobre vamos a decir, sin sacrificar ese dólar index. Es decir, que salga el cobre barato para que yo pueda emplearlo en mi industria nacional. Fijaos cómo ocurre y también aquí en este gráfico expandido desde 2017. Como siempre puede haber anormalidades. Fijaos, aquí en 2020, a lo largo de 2020, lógicamente anormalidad, donde claramente se mantiene este ratio cobre-oro. Sin embargo, bajadita de tipos. Raruno. Y aquí de hecho lo comentan en este artículo que aunque pone 5 de enero del 2020 está actualizado con este gráfico, preguntándose, oye, aquí toda esta correlación, aquí ya no funciona, ¿qué ha pasado? Lo vamos a ver un poquito más ampliado aquí. Como en esta zona de 2020 pues hace pues cosas pues un poquito más raras. Luego lógicamente aquí a lo largo de todo este tiempo se hace cositas más raras. Luego lo que ocurre es que las cosas se van normalizando. Ya veis cómo bajadita del ratio cobre-oro, aquí no vuelve a subir. A partir de aquí, estas son zonas un poquito de anormalidad. Lo que es de 2020, 2020, estos dos periodos de aquí son un poquito rarunos, como aquí se está manteniendo el ratio cobre-oro y sin embargo empiezan a subir los tipos aquí. En fin, ya veis cómo nos da una tendencia. Ojo, es importante este ratio cobre-oro, es decir, que valga 0,025 o 0,035 es importante, pues la verdad es que no. Lo único que muestra son tendencias y la tendencia es clara. Si la economía real, el termómetro de la economía real está fresquito, pues hay que dar facilidades, se suben los tipos. Si la economía real está calentita y puede dar síntomas incluso de sobrecalentamiento, hay que aumentar los tipos para darle un poquito de fresquito a esa economía e intentar mantener el status quo. Bueno, ¿dónde estamos ahora y qué podemos esperar para el futuro próximo? Fijaos que vamos a definir esta gráfica en este canal principal. La línea azul es el ratio cobre-oro. Vamos a ver que se mueve entre 0,25 y 0,15 aproximadamente a lo largo de gran parte de la historia, bueno, por lo menos de la historia reciente de 2008. Tiene caídas brutales, veis aquí, por ejemplo, 2008-2009, grandísima crisis, la economía congelada. Aquí lo veis. Y luego, por ejemplo, en 2021-2022, la economía muy calentita. ¿Qué ocurrió en 2021-2022? La economía muy calentita. ¿Qué hace la Fed para bajar los humos de la economía? Sube tipos de interés y de paso también, lógicamente, controla o intenta, por lo menos, controlar la inflación y de tal manera que vuelve a llevar otra vez al ratio cobre-oro a valores más habituales. Fijaos cómo lo hace y lo repite el patrón de nuevo. En principio de 2020 lo que habíamos comentado, la economía se congela, ¿qué es lo que hacen? Bajan tipos a muerte, empiezan a imprimir, ¡paca! Nos sube. Ya se nos ha calentado, venga, vamos a darle otra vueltecita y vamos para abajo, vamos a subir tipos. ¿Dónde estamos ahora? Pues ahora estamos en una parte media baja del canal. ¿Qué es lo que podemos esperar entonces ahora mismo con un 5% aproximadamente, o mejor, de tasa de interés que nos lleva a un 4,14 de rendimiento del bono a 10 años? Pues bueno, pues lo que ocurrirá o lo que puede ocurrir si seguimos estas tendencias del ratio cobre-oro es que haya reducción de tipos en Estados Unidos hasta el 2-3% a mediados finales del 2024 y el 2025. Haya una reducción paulatina de tipos. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, la primera es que lógicamente va a caer el valor del dólar, habrá devaluación, perderá peso relativo frente a otras monedas. También, ¿qué va a ocurrir? Lógicamente, al facilitar y
pues eso, dar un poquito de alegría más a la economía, lo que ocurrirá es que le van a meter más gasolina al SP500, pero si es que espérate, si es que está en máximo, mirad dónde está el SP500, que es la línea naranja, pero qué locura es esta, no hay quien entienda nada. Si está la economía fría, ¿por qué carajo está el SP500 en máximos? Bueno, pues por una razón sencilla, la verdad, y no hay que buscarle muchas más vueltas, es que el SP500 está dominado por valores tecnológicos, ya sabéis, Microsoft, Apple, Alphabet, etcétera, 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 que no son economía industrial, no son economía de tocar, es otra serie de historias, con lo cual está, yo creo, ya absolutamente descorrelacionado. Y también, ¿qué ocurre si hay baja de tipos? Lo sabéis, los que seguís el canal, es que es bueno para el oro. Más gasolina para oro, pero claro, de nuevo, que estamos en máximos, chicos, estamos en máximos del oro por encima de los $2.000 y ahí está aguantando. ¿Por qué es esto? Pues porque nadie se fía de nadie, solo se fía del oro, un activo sin contraparte. No nos fiamos de las contrapartes, de los tenedores de deuda no se fía nadie. Ahora es un juego de tahúres. Nadie se fía de nadie. Su contraparte no me vale o tengo que pagar, pues eso, una prima mayor por una deuda, con lo cual me voy al oro, que es un activo seguro y da igual a cuánto tanto por ciento esté los tipos de interés. Algo realmente, no decir único en la historia, pero sí realmente extraño. Y eso es lo que este ratio nos indica. Esa reducción de tipos que van a tener todas estas consecuencias. Y hasta aquí este episodio. Espero que os haya gustado ver cómo funciona este ratio cobre-oro, que es bastante desconocido, cómo nos puede adelantar el rendimiento del bono a 10 años, aquí lo veis, el 439, que está lógicamente íntimamente relacionado con las tasas de interés. Y bueno, nos indica que el SP500 para arriba y que el oro para arriba en 6 meses, un año. Bueno, no sé, vosotros diréis, dejadme en comentarios qué opináis. Ya sabéis, si os ha gustado le dais un like, si no os ha gustado le dais un unlike. Nos encontramos como siempre en Twitter Dragón Oro Plata, y por supuesto en el Patreon, Club Dragón Oro Plata de Patreon. Chicos, ya sabéis, yo soy de los de tocar, de la economía de tocar, ya sea de cobre o de oro, pero de tocar. ¿Por qué? Porque si no lo tocas no es tuyo. Hasta la próxima. Adiós, adiós.